Entre los años 1936 y 1939 tuvo lugar la Guerra Civil Española. A su fin, miles de españoles, afines al bando republicano en su mayoría, se vieron obligados a abandonar España. Muchos de estos exiliados cruzaron los Pirineos en busca de asilo en Francia. Ese mismo año, 1939, comenzó la Segunda Guerra Mundial. A la hora de estudiar la participación española en este conflicto, siempre se ha tratado el tema de la División Azul, pero muchas veces se olvida el trabajo de estos republicanos españoles, que lucharon contra el nazismo durante su exilio en Francia. La fila de fugitivos cubría kilómetros y kilómetros. En todas las carreteras que llevaban al norte podía verse la misma riada. Interminables filas de soldados harapientos, de mujeres desoladas, de ancianos taciturnos, de niños abatidos por la fatiga, de heridos y mutilados. Entre la Jonquera y Le Perthus, la carretera estaba atascada por millares de coches, camiones, camionetas, tartanas, caballos, que se abrían paso entre una muchedumbre extenuada. Los refugiados caminaban lentamente. Llevaban consigo lo que habían podido salvar precipitadamente de sus hogares abandonados, fardos improvisados, viejas maletas. La mayoría iban envueltos en mantas para protegerse del frío. Reinaba un grave silencio, roto únicamente por el ruido de los aviones alemanes e italianos que se acercaban volando a baja altura para ametrallar y bombardear a la muchedumbre. El periódico francés Le Midi Socialiste del 29 de enero informaba que 17 niños habían muerto entre Barcelona y Figueras como consecuencia de esos ametrallamientos de la aviación del bando sublevado. El bando autodenominado nacional avanzaba ocupando los últimos reductos de Cataluña. Los republicanos, agotados y sin municiones, se limitaban a plantear algunos combates esporádicos con el objetivo de retardar el avance del ejército de Franco y proteger la retirada. Las carreteras que llevaban a Francia estaban cada día más atestadas de todo tipo de objetos: armas, automóviles, ambulancias, bicicletas, animales, que los republicanos intentaban pasar a Francia para que no cayeran en poder de los nacionales. El avance resultaba lento y difícil. Una vez al otro lado de la frontera, eran mirados con desconfianza por parte de los franceses. Al poco de entrar en territorio francés, fueron internados en campos de concentración repartidos a lo largo de todo el sur de Francia. Los primeros días pasados aquí fueron los peores, tanto moral como materialmente. Mientras duró la guerra, había el ánimo de soportar cualquier sufrimiento producto de lo inhumano de una contienda civil, los bombardeos o también el hambre, pues se comía lo que se podía, o no se comía. La familia uno sabía que la tenía en España, pero ahora en un país extranjero, pisando barro con una mezcla de excrementos secos de ganado. Era otra cosa. No había esperanza en nada. Tan solo existen 5 formas de salir de estos campos. En primer lugar, están las contrataciones en el exterior por parte de los franceses. Esto era poco común. En segundo lugar, está la oportunidad de regreso a España, donde la muerte o la cárcel era casi segura. Otra opción es embarcar hacia otros países, demasiado caro para la mayoría de los exiliados. Además, están los alistamientos en unidades francesas, como la Legión extranjera. Por último, existe la posibilidad de incorporación como prestatarios en las compañías de trabajadores extranjeros. Estos eran grupos de trabajo que fueron enviados a fortificar la frontera norte de Francia. En las compañías de trabajadores extranjeros se alistaron cerca de 55.000 hombres y partieron hacia el norte, donde ayudaron a fortificar la frontera con Alemania. Tras el avance alemán, muchos fueron capturados e internados en campos de concentración nazis, mayoritariamente en Mauthausen y los subcampos que dependían de él. De estos, murieron 5.185, sobrevivieron 3.809 y figuran como desaparecidos 334. Estos datos representan una tasa de mortalidad del 59%. Los españoles, endurecidos por la guerra y las difíciles condiciones de sus primeros pasos en el exilio, fueron observados con admiración por parte de los carceleros debido a su resistencia a las penurias de los campos de exterminio. Uno de los más famosos prisioneros de estos campos fue el presidente del PSOE y de la UGT, ministro de Trabajo y presidente del Consejo de Ministros, Francisco Largo Caballero.
Por otro lado, se encuentran los que se integraron en unidades del ejército francés, que fueron unos 35.000. De estos, muchos murieron y otros tantos fueron capturados e internados en campos de concentración, junto con los miembros de las compañías de trabajadores extranjeros. Un pequeño porcentaje tuvo especial protagonismo, como los miembros de la 9, la compañía de choque de la segunda división blindada del general Leclerc. 146 de sus 160 componentes eran republicanos españoles, alistados en las tropas de la Francia Libre. Estos españoles fueron homenajeados poco después de la guerra, de manera que quedaba claro el reconocimiento de De Gaulle a la 9 y a los españoles que la componían. Por último, están los componentes del maquis francés, más comúnmente conocido como la Resistencia. Fue en el maquis donde la actuación de los españoles resultó decisiva en muchos momentos. En cambio, la bibliografía francesa sobre la Resistencia y sobre las batallas por la liberación de Francia, es raro encontrar una sola línea que aluda a la participación de los españoles. Antonio Vilanova afirma que estos españoles tuvieron sus actividades más destacadas en el maquis. A pesar de esto, tan solo a algunos de los participantes republicanos les fue reconocida su labor, como a Cristino García Granda, Francisco Ponzán Vidal o Ángeles Fuertes Vidosa. El resto murieron o fueron olvidados. Respecto a los que abandonaron los campos de concentración franceses, mediante el resto de opciones, nada se ha sabido de ellos.